Buenas tardes. Buenas tardes a todos, señores docentes. Le damos la bienvenida y también a los administrativos de nuestra universidad. ICID está realizando este primer taller denominado Redacción Científica. Hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de la inscripción. Muchos docentes no se han inscrito de la manera correcta, es por eso que muchos no están en este momento, pero posteriormente vamos a hablar con ellos para explicarles cuál ha sido la situación. Este primer módulo estará a cargo, titulado Informe de Investigación, estará a cargo del doctor Bonifacio Mostacedo Calatayud. El doctor Mostacedo es ingeniero agrónomo de profesión, curso de maestría realizada en la Universidad UNAM de México y su doctorado también en ecología y manejo de bosques realizado en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Le damos la bienvenida al doctor Mostacedo y lo dejamos compartiendo sus conocimientos. Doctor Mostacedo, cuando Gracias por la invitación de compartir esta clase. No, hay un sonido por ahí que... A ver, por favor, sus micrófonos. Bueno, primero agradecer a la DICIT por haberme invitado para poder dar esta charla. Yo sé que muchos de ustedes trabajan en el tema de investigación y seguramente hay muchos aspectos de lo que voy a hablar son temas conocidos. Entonces, quizás la idea aquí es discutir un poquito. Obviamente tengo un formato, el formato el cual la DICIT va a requerir para poder presentar en la exposiencia. Voy a mostrar eso. Y en base a eso vamos a discutir esta hora y media que tenemos y quizás hacer algunas aclaraciones en relación a ello. Al final de la presentación voy a tratar de mostrar un documento que he elaborado, no con la finalidad de presentar en la expociencia, pero sí, digamos, un documento científico, más o menos en el formato que se les está pidiendo. La idea es que, bueno, la idea que recibí o la dirección que recibí de la DICIT es que a medida que va pasando el tiempo, es decir, a medida que van pasando los años, tenemos que subir de nivel, ¿no? Esa es la idea. O sea que, bueno, el año pasado tuvimos una buena participación de los docentes en diferentes presentaciones, un poco diferente a lo que se hacía antes. Y creo que eso ayudó bastante en poder subir un poco el nivel. Y bueno, estamos en la dirección de investigación, estamos en una expociencia, entonces tenemos que mostrarnos como científicos, ¿no? Esa es la idea, creo yo, ¿no? Aparte de enseñar, nuestro rol es hacer ciencia en las diferentes áreas donde nos compete y donde nos hemos especializado, ¿no? Entonces, bueno, seguir trabajando en ese aspecto. Sabemos que no es nada fácil hacer investigación. Entonces, hay muchos desafíos, hay muchos problemas, pero aún así los que hacemos investigación lo hacemos, como se dice, por amor al deporte, ¿no? Muchas veces sin esperar nada, simplemente porque nos apasiona. Por lo menos yo lo hago de esa manera. Y no busco pretextos para decir, bueno, no, es que no hay plata, no hay, no sé, pues, no hay medios, no hay presupuesto, pero a mí me apasiona, entonces me busco las formas, busco los medios para poder hacer investigación y seguir vigente, porque si no hago, entonces no voy a ser vigente y no voy a poner en práctica lo que aprendí. O sea, en realidad para lo que fui preparado. Y creo que muchos de nosotros hemos sido preparados en diferentes universidades, hemos hecho maestrías y doctorados,
y estamos prestos para eso, ¿no? Entonces tenemos que mostrar que podemos hacerlo. Voy a compartir entonces con esta pequeña introducción algo muy sencillo que tengo preparado, que es el formato básicamente de investigación o del informe de investigación que tenemos que presentar, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve, no? Perfectamente. Ok, entonces, en la convocatoria que ha hecho la DICIT, en realidad hay tres modalidades, pero hay dos que nos competen a nosotros. Son estos de acá, ¿no? Que son los trabajos de investigación aplicada y los trabajos de investigación y desarrollo experimental, ¿no? Los dos son trabajos de investigación, solo que tienen, digamos, un poco los diferentes enfoques, vamos a decir, ¿no? Entonces, la idea es presentar estos trabajos, ¿no? Ojalá que todos nosotros podamos presentar alguno en alguna de estas modalidades. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el formato que vamos a presentar? Va a ser lo que voy a mostrar enseguida, pero también sabemos que hay algunas variaciones de acuerdo al área. Este es un formato, digamos, vamos a decir general, pero pueden haber algunas variaciones de acuerdo a la facultad, ¿no? Yo he estado revisando, como ya me introdujeron, yo me dedico más, yo soy más ecólogo, trabajo en esa área, la parte de ciencias naturales, pero he estado revisando diferentes tipos de documentos científicos en diferentes áreas, ciencias políticas, medicina, investigación en tecnología y demás cosas, y la verdad que se repite lo mismo. O sea, el formato casi viene a ser lo mismo con algunas pequeñas variaciones. Entonces, creo que vamos a estar bien. Ok, entonces lo que me compete a mí es presentar un poco el formato del informe de investigación. Y lo voy a hacer de manera rápida y vamos a discutir. Bueno, si hay alguien que quiera comentar o preguntar algo, lo puede hacer a medida que yo voy presentando. Bueno, en la primera parte que requiere la DICIT para presentar el informe es como le han llamado la parte preliminar, y ahí incluye, digamos, lo que es la portada, principalmente lo que incluye el título de la investigación. Siempre debemos tomar en cuenta de que el título debe llamar la atención a los lectores. Debe ser, como se dice, un título interesante. En algunos casos, estos títulos también pueden ser en forma de preguntas. Hay muchos trabajos que lo hacen en forma de preguntas. Y no debe pasar de 20 palabras y debe ser siempre informativo, ¿no? Existen pueden haber algunos ejemplos. Yo voy a mostrar un ejemplo de lo que yo hago, pero básicamente lo más importante de esta parte es el título, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Es más, el título yo diría que es lo último que se define después de tener todo el documento, todo el informe. O sea, si bien podemos tener un título preliminar, vamos a decir, pero al final el título se define ya a lo último, porque pueden haber algunos cambios, ¿no? Luego están las páginas de aprobación, la tabla de contenido, todos sabemos cómo es la tabla de contenido. Se puede elaborar, digamos, de manera automática en formato Word. Hay una opción en Word que ustedes podrían elaborar de manera automática esta tabla de contenido. Asimismo, las listas de cuadros y las listas de figuras o ilustraciones. Entonces, ese es el formato, digamos, preliminar. Luego pasamos a lo que es el resumen. El resumen, tanto en español como también en inglés. Se está pidiendo que sea en ambos. Un resumen para fines científicos no debe pasar de las 400 palabras. Es un poco diferente, digamos, por ejemplo, a un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo normalmente son 2 páginas, ¿no? 3 páginas, 4 páginas, pero el resumen para un documento científico
no debe pasar de las 400 palabras. Y eso hay que contabilizarlo además. Y el resumen es, como dice el nombre, pues, es el resumen de todo el trabajo, ¿no? Es como la parte más importante de todo el trabajo. Está resumido, ahí está concentrado, se puede decir, ¿no? Y generalmente el resumen tiene su importancia. Debe ser leído máximo en 1 minuto. Cuando ya hablamos digamos, a nivel de publicaciones, por ejemplo, el resumen debe leerse máximo en 1 minuto. ¿Por qué? ¿Alguien tiene idea por qué debe leerse máximo en 1 minuto? ¿Alguna idea, algún comentario sobre esto? Tiene que ver con la cantidad de publicaciones que se producen ahora. Es decir, o sea, cada minuto, cada segundo, se produce una cantidad enorme de publicaciones. Entonces, en realidad hay muchísimas publicaciones en cada una de nuestras áreas. Claro, hay que saber buscarlas, obviamente, ¿no? Pero estamos inundados de publicaciones en realidad. Entonces, la idea es que el lector pueda leer en 1 minuto, porque tiene que leer otros documentos más. No sé, tendrá que revisar 100, 200, 300 documentos para su trabajo. Y entonces de ahí empezar a filtrar los más importantes, ¿no? Entonces esa es la finalidad del resumen. Obviamente el resumen del resumen es el título. El título también debe reflejar, digamos, el contenido del trabajo, ¿no? Pero en este caso ya entra un poco algo más de información. Y generalmente se tiene todas estas partes, o sea, básicamente son todas las partes de un documento científico, ¿no? Está la parte introductoria, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Y para llegar a esos 300, 400 palabras, más o menos deberían haber esa cantidad de oraciones. Es decir, una introducción máximo debería, en un resumen, debería estar escrito en 1 o 2 oraciones, que no sean largas. Los objetivos, igualmente, 1 o 2 oraciones. Los métodos deben ser un poquito más detallados, entre 4 a 6 oraciones. Y los resultados son la parte importante, igual debería tener más desarrollo. Y ahí ya estamos hablando entre 4 a 6 oraciones igual. Ahí se deben mostrar tanto resultados cualitativos como también cuantitativos. Y al final deben haber 1 o 2 oraciones como conclusiones, básicamente, ¿no? En total estamos hablando de entre 11 a 18 oraciones. También esta parte del resumen se escribe a lo último. Es decir, cuando ya tenemos todo el documento completo, entonces ahí empezamos a resumir lo más importante. Y de ahí abajito, siempre hay esto que se llama palabras clave. Las palabras clave son para poder, básicamente se utiliza para la búsqueda bibliográfica. Ahora que estamos en el mundo digital, estas palabras claves son muy importantes. En algunos casos, estas palabras claves, de acuerdo a los tipos de revistas, qué sé yo, piden que no se repita con el título. Pero recientemente tomamos un curso, quizás ustedes también estuvieron tomando con la señora, no sé si era colombiana o venezolana, sobre gestión editorial. Y ella dijo que eso debería ser todas las palabras que a uno le interese que puedan ser buscados para poder encontrar, digamos, nuestro trabajo, básicamente, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Igual, normalmente se ponen entre 5 o 6 palabras claves que en ese conjunto de palabras digan el contenido que tiene el documento, ¿ya? No son cualquier palabra. Son palabras claves, ¿no? Son palabras que indiquen el contenido del documento, del trabajo. Bueno, ya pasamos ahora a la parte introductoria, ¿no? Y ahí, básicamente, se tienen estas 4 o 5 partes, más o menos, en ese orden. Y si se fijan, inclusive en la parte introductoria, bueno, nueva ya la di, ¿no? Pero nueva para mí ahora. están
están los objetivos. Los 600 pesos tengo que ahorrarme Por 300. favor, les encargo su micrófono. Mensualidad. Doctor No. Bonifacio, ¿Sí? No, lo otro lo voy a hacer. Es más liviano, lo de la jardinería es 120, una semana de curso y este es 972, como lo voy a... ¿Alguien quería comentar algo? sí, buenas tardes a todos. Pedir a los colegas que apaguen su micrófono porque no se puede escuchar, hay un eco detrás y de alguna manera perjudica, no sé si es posible. Les encargo, por favor, eso. Si no, voy a tener que yo bloquear a todos, pero eso va a evitar de que haya interacción entre nosotros. ¿Ya? Bueno, entonces, en la parte introductoria, normalmente se coloca primero un poco los antecedentes. Esto es una gran parte de la parte introductoria deberá estar escrito, digamos, con respaldo bibliográfico. ¿Ya? Aquí tenemos que revisar bibliografía. Entonces, por ejemplo, los antecedentes del estudio tienen que estar sustentados con bibliografía. Entonces, aquí hay que citar la bibliografía, ¿no? La importancia o la justificación del estudio. ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Cuál es la justificación que se tiene? Ya ustedes buscarán por qué han hecho el estudio, para qué me puede servir el estudio. Hay algunos estudios que no necesariamente tienen su justificación. Digamos, por ejemplo, estudios básicos, ¿no? A veces no se le puede encontrar la justificación. Pero son casos, digamos, excepcionales. Luego está el planteamiento del problema, que es ahí donde entra, digamos, como la pregunta de la investigación. O sea, ¿cuál es la problemática que quiero resolver con mi investigación? O que quise resolver con mi investigación, porque esto ya es un informe de investigación, ¿no? Entonces ahí uno puede plantear cuál fue el problema, puede plantearse preguntas también de investigación. También podemos colocar, si hemos partido a través de alguna hipótesis que estaba en la bibliografía y queríamos probar, también podemos colocar un poco, ¿no? Explicar cuál era nuestra hipótesis. Y finalmente hay que colocar los objetivos del estudio. En un informe científico, el objetivo no va aparte, va dentro de introducción. Y generalmente va en la parte final. Entonces, en la parte introductoria también se escribe de lo más general a lo más específico. Y como ven, más o menos tiene ese orden, ¿no? La parte de antecedentes, importancia, planteamiento, y lo más específico serían como los objetivos que se plantearon para poder realizar el estudio, ¿no? Entonces, eso sería como el contenido de la introducción. Y bueno, después pasamos a lo que se llama materiales y métodos. En este caso se está denominando de esa manera, pero tiene diferentes nombres en realidad, ¿no? A veces tiene solamente métodos, ¿no? Y hay otras denominaciones, ¿no? Pero los más comunes son materiales y métodos o simplemente métodos, ¿no? Y ahí hay varias secciones ahí, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, en mi área, en ciencias naturales, uno de los puntos importantes que se escribe lo primero es el área de estudio. Ahí se explica un poco la ubicación específica, dónde se hizo el estudio, las características del sitio, ¿no? Y ahí se puede dar muchos detalles sobre las características climáticas, suelo y demás cosas. Pero entiendo que en algunas áreas no necesariamente, digamos, corresponde poner área de estudio. Entonces, si corresponde, se pone, y si no corresponde, no se pone. Luego viene la segunda parte, que es el diseño de la investigación. Diseño de la investigación en forma general, ¿no? Pero en muchos casos dice diseño experimental. Si es un experimento, por ejemplo, entonces se pone diseño experimental. O simplemente se pone diseño de estudio. Y ahí se explican también las técnicas en algunos casos, cuáles son los factores en términos estadísticos, en términos de diseño, factores de aleatorización, hubieron o no hubieron, todo eso, tamaños de la muestra, o sea, todo lo que tiene que ver con el diseño de la investigación, hay que explicarlo en detalle en esta parte.
Luego, la tercera parte viene como toma de datos. También en algunos casos le llaman colección de datos. Y tiene que ver con las variables que se han medido, con las variables que se han evaluado. Por ejemplo, nosotros medimos, yo estudio los bosques, digamos. Entonces, variables que se miden son, digamos, datos realmente que se han evaluado, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de un árbol, el diámetro de un árbol, la profundidad, qué sé yo. O sea, son variables cuantitativas. Quizás en algunas áreas ustedes tienen variables cualitativas, ¿no? Qué sé yo, pequeño, mediano, grande. Entonces, esas son variables cualitativas. Entonces, entra en esta sección, se tiene que explicar en detalle. También si se ha utilizado algún instrumento, algún aparato, ¿no? ¿Con qué se midió esa variable? Hay que meter ahí. No hay una sección, por ejemplo, en las tesis, se dice, ¿no? Materiales utilizados, ¿no? Y ahí se hace una lista, ¿no? Normalmente no se hace de esa manera. O sea, los materiales utilizados se tiene que decir, por ejemplo, ¿no? Para medir el diámetro del árbol, se utilizó una cinta diamétrica, ¿no? Entonces, ya está incluido el material. No tengo que hacer una lista aparte para decir materiales utilizados, ¿no? Entonces, se lo hace de esa manera, ¿no? La otra parte que es muy importante es el análisis de datos. En análisis de datos, en realidad está enfocado a los análisis estadísticos. Toda investigación, especialmente si es cuantitativa, pero también cualitativa, debe tener análisis estadísticos. O sea, ¿qué pruebas estadísticas se hicieron? ¿No? Por decir, para comparar un factor con el otro factor, se hizo una prueba de T-Student, ¿no? O se hizo una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica, se hizo un análisis de regresión, o ¿qué se hizo? ¿Qué tipo de análisis hicieron para poder analizar sus datos? Entonces, esos son los análisis estadísticos. También se pueden colocar fórmulas, ecuaciones, ¿no? Ahí entra todo lo que es análisis de datos. Y entonces, Sí. eso es lo que contiene la sección de materiales y métodos. Aquí algo importante, ¿no? Los lectores, o sea, los que van a leer su documento, porque queremos que estos documentos sean publicables, ¿no? Deben entender claramente cómo se hizo el estudio. ¿Ya? ¿Dónde, cómo se hizo el estudio? Entonces tiene que haber todos los detalles posibles. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente sección, que viene a ser los resultados, ¿no? Entonces, esta es la tercera sección, básicamente. Y bueno, los resultados, lo primero que se hace en los resultados es sistematizar. ¿Y cómo se sistematiza? Se sistematiza en cuadros y figuras. Y también ahí hay que tener, como se dice, es un arte realmente hacer los cuadros y figuras. Aquí siempre el desafío es concentrar la información. O sea, no sirve, por ejemplo, no sé si ustedes han visto algunas tesis, por decir, una tesis tiene 50 figuras, ¿ya? Ese tipo de organización, por ejemplo, en un documento científico no sirve. Esas 50 figuras deberían concentrarse, por decir, en 3, 4 figuras. ¿Ya? Y existen formas. Existen formas. Lo mismo pasa con los cuadros. Los cuadros, digamos, tienen que concentrar información. Tienen que sistematizar información. ¿Ya? Entonces, a veces, por ejemplo, he visto cuadros, simplemente datos tabulados, datos que se han tomado en campo y ya estuvo. Eso. Puede ser un cuadro eso, ¿no? Pero no muestra una sistematización. Entonces, hay que trabajar mucho en esa parte. Son problemas que muchas veces son motivo de rechazo. Y también en la calidad de los cuadros, en la calidad de las figuras. Yo les voy a mostrar
algunas figuras posteriormente. Entonces, en los resultados, ya en el texto, lo que se hace es la descripción de los resultados. O sea, primero tengo los cuadros y las figuras, ¿no? Que son la sistematización de mis resultados. Y entonces, una vez que yo tengo mis cuadros, mis figuras, entonces lo que tengo que hacer es describir. Ya en forma textual, en forma ordenada, obviamente, ¿no? Describir esos cuadros y figuras. No hay que interpretar, simplemente hay que describir. La interpretación es para la siguiente parte. Ahora, aquí uno de los problemas que siempre tenemos es que, por ejemplo, cuando hacemos análisis estadísticos, ¿no? Entonces, salen muchos resultados estadísticos. Y entonces, cuando estamos describiendo, nos enfocamos en los resultados estadísticos. Y nos estamos olvidando realmente los resultados de la investigación, que son diferentes. Entonces, hay que enfocarnos en los resultados de la investigación y reducir los resultados estadísticos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a dar ejemplos de lo que yo trabajo, ¿no? Por decir, yo he comparado la diversidad de especies entre un bosque A y un bosque y un bosque B. ¿Ya? Entonces, mi resultado de investigación sería que el bosque A tuvo mayor diversidad que el bosque B. Pero muchas veces, ¿y mi resultado estadístico cuál sería? Guardé. Mi resultado estadístico Trae sería, una vieja. hubo diferencias significativas en la comparación de la diversidad entre bosque A y bosque B. Entonces, muchas veces nos enfocamos en el segundo resultado. ¿Por qué? Porque creemos, como creemos que el decir la parte estadística va a subir, digamos, o va a ser bueno para que la gente pueda entender, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos a explicar y a describir de manera muy sencilla los resultados, pero con el apoyo de los resultados estadísticos. Los resultados estadísticos deberían estar simplemente en un cuadro o simplemente dentro de un paréntesis al final, digamos, de la oración o del párrafo de lo que estoy describiendo el resultado. ¿Ya? Entonces, de esa manera, digamos, tratar de reducir. Algunas cosas podrían, digamos, resaltarse, digamos, en la parte de los resultados estadísticos. Pero siempre pensar en el resultado, digamos, de la investigación. Hay que tener mucho cuidado en la elaboración de los cuadros y las figuras, especialmente en el formato, en el tamaño de las letras. Hay una serie de detalles, inclusive en que estén bien organizados, ¿no? O sea, en la misma línea, el mismo tamaño de las figuras. Todos esos detalles son muy importantes. Les voy a mostrar enseguida un ejemplo. Ok, después de esto, ¿qué viene? Discusión. ¿Ya? ¿Qué es la discusión? Bueno, la discusión básicamente lo que hace es sintetiza en primer lugar los resultados, después interpreta los resultados. Aquí sí podemos interpretar. Cuando decimos interpretar, decimos que, o sea, en otras palabras, ¿qué significaría o qué significa los resultados que he encontrado? Esa es una interpretación. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo discutir. Aquí en esta sección puedo hacer esa interpretación. También puedo vincular o comparar mis resultados con los resultados encontrados por otros autores. Obviamente, más o menos quizás en las mismas condiciones, qué sé yo. Entonces, es uno de los objetivos, ¿no? de la discusión, hacer una comparación. Yo encontré tal resultado y el otro autor encontró, o puedo decir, encontré similar resultado al que encontró el otro, ¿no? O los otros autores. O puedo decir, encontré resultado diferente
a los otros autores. Y si encontré resultado diferente o similar, tengo que explicar cuáles podrían ser las razones. ¿Ya? Entonces ahí ya entro un poco en analizar qué factores podrían haber afectado, especialmente si son diferentes, ¿no? También puedo digamos, discutir acerca de las hipótesis que dicen una cosa, pero yo encontré un resultado diferente, o apoyo a esa hipótesis, ¿no? Entonces, ahí yo puedo discutir, ¿ya? Lo que no debemos hacer acá es tratar de que la discusión sea una repetición de los resultados, ¿ya? Muchas veces ese es el problema principal que tenemos. O sea, estamos discutiendo, pero realmente ya solamente estamos trayendo la misma información que ya lo dijimos en resultados. Entonces, eso no es adecuado, ¿ya? Entonces, tenemos que enfocarnos a interpretar, a vincular nuestro trabajo con la bibliografía, con otros trabajos, y concentrarnos en la parte, digamos, en nuestras fortalezas que tiene nuestro estudio, ¿no? Por ejemplo, patrones que hayamos encontrado, ¿no? Algunas, como dice acá, hipótesis que quizás se haya estado probando. Eso lo tenemos que poner obviamente en introducción. O sea, teníamos la hipótesis de tal cosa y entonces aquí podemos decir, hemos encontrado que la hipótesis corresponde o no corresponde, ¿no? Y por qué si no corresponde. Entonces, esa es la parte de discusión. Yo les cuento, esta parte, para mí, especialmente, es bien complicado hacerlo, ¿ya? A mí me cuesta y realmente al inicio para mí es difícil poder empezar una discusión. Y entonces lo que yo hago es empezar a leer, o sea, munirme de información, tratar de que esa información entre en mi memoria y entonces ahí voy armando, voy ordenando las ideas y entonces después de varios días de poder analizar y revisar bibliografía, y ahí va saliendo la discusión, ¿no? Es un poco complicado. Pero si ustedes leen esta parte de la discusión en otros trabajos, para mí es la parte más interesante. Porque resultados es muy seco, pero la discusión estamos discutiendo estas cosas, ¿no? O sea, hipótesis, patrones, ¿qué podría haber pasado? O sea, son cosas interesantes. Para mí es lo más interesante, ¿no? Pero también es lo más complicado, lo más difícil poder escribir. Pero ahí está el desafío, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esa sería la parte de discusión. En algunos estudios, pero no en este informe que ustedes tienen que presentar, en algunos artículos o revistas científicas, dentro de la discusión también está la conclusión, ¿ya? Pero en este caso estamos pidiendo que sea aparte, ¿no? O sea que las conclusiones tienen que estar aparte. Simplemente, aquí es una cosa muy pequeña, es algo sintético, ¿ya? Normalmente se escribe un párrafo en las conclusiones y está acorde, digamos, a los objetivos y preguntas que uno se ha planteado. Y entonces aquí se concluye, digamos, con la importancia y los alcances que hemos conseguido con nuestro trabajo. Aquí también hay que evitar de repetir resultados, ¿ya? Entonces, es muy importante. ¿Cuáles han sido los logros o los alcances que hemos tenido con nuestro estudio, con nuestro trabajo? Entonces, aquí hay que escribir solo un párrafo, nada más. Un párrafo de 5 o 6 líneas es suficiente, ¿no? Es simplemente para redondear lo más importante, digamos, de nuestro trabajo. Y con eso estaríamos terminando como la parte más importante y lo último sería la bibliografía citada. Aquí hay otra profesora que va a estar explicando un poco más los detalles
pero aquí simplemente algunas cositas, ¿no? Bueno, la bibliografía está en dos partes, ¿no? En un documento científico. Uno, dentro del texto, que es la citación, ¿ya? De la bibliografía. Y al final del documento generalmente está la lista de las referencias bibliográficas. Entonces, esta es la bibliografía citada, o sea que es la lista de las referencias. Aquí se utilizan básicamente para escribir antecedentes, los métodos y especialmente la discusión. No se olviden que la discusión es en base a bibliografía. Hay que comparar con la bibliografía en nuestro estudio, ¿no? Una discusión sin bibliografía no es una discusión, o es una discusión muy pobre. O sea, tiene que haber mucha bibliografía ahí en la parte de discusión, ¿ya? A veces son un parrafito, digamos, ¿no? Entonces está muy pobre. Tiene que ser inclusive más que la sección de los resultados. Mucho más. Casi el doble de los resultados, ¿ya? Considerar el formato APA, creo que todo el mundo maneja el formato APA. Hay algunas ciencias sociales, por ejemplo, que creo que maneja Chicago o Vancouver, pero en este caso vamos a pedir APA, que es el, digamos, formato establecido por la Asociación Americana de Psicólogos, ¿no? Básicamente. Hay que tener cuidado en escribir en un solo formato, ¿ya? Aquí hay muchos errores a veces, ¿no? Por ejemplo, a veces escribimos los autores en el uno en mayúscula, el otro en minúscula, o sea, en otras palabras, todo un carnaval. Y eso hay que evitar. ¿Y cómo se evita? Se evita utilizando alguno de estos programas, ¿ya? O sea, en estos tiempos ya no podemos hacer nuestras referencias bibliográficas o nuestras citas de manera manual. Tenemos que utilizar algún programa. Puede ser, por ejemplo, Zotero, Mendeley. Son programas que están disponibles y son gratuitos, ¿no? Yo utilizo, por ejemplo, EndNote. EndNote es un programa, para mí, uno de los mejores. Y lo utilizo hace, desde más de 20 años. Más de 20 años. Y me funciona excelente. Es más, tengo mi base de datos de esa época. Y entonces ya yo me olvido, digamos, del formato, ¿no? De los espacios, de las comas, que no sé qué. Yo me olvido. Simplemente utilizando estos programas de gestión bibliográfica, ¿no? Entonces eso nos ayuda a que La llaman a la doctora el documento Juana tenga un solo Nacho, que un solo hay mucha formato. interrupción. Por favor, su micrófono. Simplemente para decirle que hay mucha interrupción. Ahora sí, ya recién cortó la licenciada. Gracias. Ok, entonces, una recomendación, ¿ya? Lo que se cita en el texto debe estar ¿qué dice? Debe tener sus referencias bibliográficas completas y cada una de las referencias deben ser citadas. ¿Qué significa esto? Significa que si yo cito, por decir en introducción, en la parte de discusión, una bibliografía, una referencia bibliográfica, obligadamente tengo que tener en la última parte, que es la bibliografía citada, ¿ya? Y si yo tengo una referencia en la bibliografía citada, entonces obligadamente tiene que estar citado en alguna parte, ¿ya? No puedo, digamos, simplemente poner en la lista de las referencias y ya estuvo. Eso no existe, ¿ya? Antes era así, ¿no? Simplemente se hacía una lista larga y hasta se ponía libros o documentos que nunca se analizaron o se revisaron. Y entonces, bueno, pero estaba ahí, digamos, ¿no? Pero aquí es necesario que cuando yo cito, tengo que colocar la referencia, pero esa cita tiene que ser relacionado a lo que estoy escribiendo, ¿no? Ahora, las citas también hay diferentes formas. No voy a entrar en detalle, pero
hay diferentes formas. Uno que es al final de la oración y la otra es que es parte, digamos, de la oración, ¿no? Cuando uno cita, por ejemplo, al inicio de la oración es parte, ¿no? Y al final es como entre paréntesis, pero depende mucho del, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que uno quiere resaltar? Por ejemplo, si yo quiero resaltar la información, digamos, la referencia es secundario, por lo tanto tengo que colocarlo entre paréntesis al final. Pero si yo quiero resaltar el autor que escribió ese hallazgo, digamos, entonces tengo que escribir al inicio. Es decir, por decir, no sé, Martínez 2005, ¿no? Menciona qué, ¿no? Entonces, ahí ¿qué estoy resaltando? Estoy resaltando al autor, pero lo estoy poniendo en segundo nivel al contenido, ¿ya? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿quiero resaltar al autor o quiero resaltar al contenido? Si yo quiero resaltar al contenido, entonces el autor tiene que estar en segunda parte, entre paréntesis, a lo último, ¿ya? Entonces, esas cositas un poco hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas acá. Quiero mostrarles un documento, más o menos aplicando esto, ¿no? La palabra, licenciado, en cuanto a las citas electrónicas, por ejemplo, de una tesis doctoral, ¿cómo lo haríamos en este caso? ¿A qué se refiere cuando dice una cita electrónica? Por ejemplo, el libro virtual, o sea, que no lo tengo en físico, pero sí en virtual lo estoy viendo, o una tesis doctoral por ahí. Ya, ok. En esos casos, bueno, sigue siendo un libro o sigue siendo una tesis, aunque no lo tengo en forma física. Entonces, la citación sigue siendo la misma. Perfecto. ¿No? ¿Ya? Entonces, no hay que cambiar. Solamente, ahora han aparecido, por ejemplo, hay artículos científicos, hay revistas que salen impresas, revistas científicas que salen impresas, pero también hay revistas científicas que están en línea y son diferentes. Entonces, ahí, por ejemplo, es un poquito diferente la forma de citar. ¿Ya? No voy a entrar a detalle, como le digo, pero seguramente la profesora que está encargada les va a decir un poco sobre eso. Hay una pequeña diferencia. Pero ahora, digamos, algo que se acostumbra es colocar prácticamente la ubicación en Internet de ese documento. Ya casi en todos los casos se coloca de esa manera. Especialmente si uno quiere publicar en una revista científica internacional, ya piden, digamos, no sé si ustedes conocen el DOI, ¿no? El DOI es el número de identificación para cada artículo. Entonces, normalmente ya están pidiendo eso, ¿no? Que se coloque el DOI. Con el DOI podemos encontrar en cualquier parte, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la forma. ¿Alguna otra pregunta? A ver, entonces voy a mostrar un documento que de hecho estoy por publicar, ojalá me acepten en una revista. Esta versión está en español, pero realmente ya está en formato en inglés. Entonces, ojalá salga en este año. Entonces, este es el documento y es más o menos así como deberían presentar, digamos, un documento de este tipo. Generalmente, un documento científico carece, digamos, ¿cómo se dice? De lo bonito que podría mostrarse, ¿no? No necesita, digamos, ponerse colores, nada de eso. Casi todo es en blanco y negro, casi todo, ¿ya? Inclusive las figuras. Y eso también tiene sus razones. Bueno, aquí está el título,
¿ya? El título es Sobrevivencia y rebrote de árboles después del fuego en ecosistemas secos y subhúmedos de la Chiquitanía en Bolivia, ¿ya? Aquí estamos los autores, ¿ya? Por si acaso, los autores que se ven acá son estudiantes y han trabajado duro para poder, hemos trabajado de manera conjunta, entonces también es una forma de promocionar a los estudiantes, ¿no? Un artículo en un estudiante dice mucho y también crea oportunidades, especialmente si quieren estudiar afuera. Entonces, también los invito a que puedan invitar a sus estudiantes y colocarlos ahí porque, por ejemplo, si bien hemos trabajado el trabajo de campo de manera conjunta, pero ellos han estado en mi misma situación, en mi misma condición que yo, digamos, ¿no? Entonces, están ahí de coautores, ¿no? Podemos analizar un poquito el resumen, y es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, miren, este es un resumen, si contamos, más o menos tiene, no sé, vamos a ver si se puede ver esto. Este tiene 313 palabras. ¿Ya? Aquí está, miren, 313 palabras. ¿Ya? A ver, entonces veamos un poquito su contenido. Entonces, la primera o las primeras dos oraciones deberían ser la parte introductoria, ¿no? Y realmente, comprimir, imagínense una introducción que estamos acostumbrados a escribir en una página, por decir, o en 2 páginas, aquí tenemos que escribirlo en 1 o 2 oraciones, ¿no? O sea, realmente es un desafío. Y bueno, hay que hacerlo, ¿no? No nos podemos dar el lujo y no nos van a permitir escribir más de eso. Entonces, por ejemplo, aquí miren, en la parte introductoria, básicamente es esto. ¿Ya? Y son 2 oraciones. Simplemente son 2 oraciones. ¿Ya? En algunos casos, en algunas revistas, a veces eso tiene que desaparecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el número de palabras que permiten son 150, 200 palabras. Entonces hay que todavía comprimir más todavía, ¿no? Bueno, después viene la segunda parte que es el objetivo. ¿Ya? El objetivo de acá básicamente es una oración. ¿Ya? Ese es el objetivo. Y luego viene la sección de métodos, ¿no? Pero comprimido. Estamos en resumen. La sección de métodos viene hasta acá. Más o menos hasta acá. ¿Ya? Y estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 oraciones. Ni muy largas ni muy cortas. Las oraciones tratemos de que no sean muy largas, porque cuando una oración es larga, ni nosotros lo entendemos. Y tratemos de que sea en un orden, un formato sencillo. Formato sencillo, aunque la maestra Pía va a darle más detalles sobre esto, pero es sujeto, verbo y predicado. Y más o menos en ese orden. Luego vienen los resultados. ¿Ya? Aquí están los resultados. Hasta acá. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. 4 oraciones. Y al final está la conclusión. En este caso hay dos oraciones. ¿Ya? Entonces, ese es lo más práctico, es seguir ese orden, ¿no? Que es el orden del documento. Introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusión. Y ya estuvo. Y ser directo. Como dije, aquí tienen que haber resultados cuantitativos y también cualitativos. No solamente cualitativos. ¿Ya? Pasamos a la parte introductoria. ¿Ya? Aquí esta es la introducción. No vamos a entrar en detalle, solamente algunas cosas. Pero fíjense, este tiene, por ejemplo, como solo una página. ¿Ya? Una página que tiene 4 párrafos. ¿Ya? 4 párrafos. Y en la última parte, ¿ya? Están las preguntas
que motivaron la investigación y también están los objetivos. Aquí, los objetivos. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Generalmente se coloca en esa última parte. Pasamos a materiales y métodos. Aquí está el área de estudio. ¿Ya? Un poco el lugar específicamente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué climas tiene? Aquí tengo muchos detalles, digamos, de la vegetación y demás, porque, digamos, tiene que hacerse de esa manera, en mi caso, digamos, ¿ya? Entonces hay bastante detalle. Pero además hay una figura, ¿ya? Hay un mapa. Cuando hablamos de área de estudio, necesariamente tiene que haber un mapa, ¿ya? Y ese mapa tiene que estar citado en el texto. Entonces el mapa es la figura 1. Entonces vamos a ir a la figura 1. En este caso, digamos, todas las figuras y los cuadros están al final. ¿Ya? Entonces, bueno, este es mi mapa inicial. ¿Ya? Este es mi mapa inicial. ¿Ya? En la figura 1. Pero lo he ido mejorando. ¿Ya? Como esto es para una publicación internacional, entonces puede ser que los bolivianos sepamos dónde está Santa Cruz, ¿no? Pero si va a ser una publicación internacional, no sabemos dónde es Santa Cruz, o Santa Cruz o está en España, está en Bolivia y en otros lugares. Entonces, por lo menos tengo que colocar dónde está mi país y dónde está Santa Cruz, ¿no? Y entonces hay mayor información, y como ustedes ven, están en tono de gris, o sea, de blanco a negro. No hay colores en este caso, ¿no? Entonces, colocar de esa manera. Muchas veces los mapas, he visto que se elaboran, digamos, como para un mapa, digamos, que se hace para hacer un cuadro, para colocar en una pared. Es un poco diferente, ¿ya? Para colocar en una publicación, tiene que ser lo más sencillo posible, que no haya redundancia de información, por ejemplo, y solamente lo necesario, que no esté muy sobrecargado, ¿ya? Entonces, esas cosas, digamos, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, están las coordenadas, para que se ubique, digamos, los lectores, ¿no? Estas líneas, por ejemplo, son los niveles de precipitación que hay en el departamento, ¿no? Estos puntos son los puntos de muestreo que se han hecho en los diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, ahí está todo. Y aquí está la escala, ahí está el norte y demás cosas, ¿no? Ok, entonces vamos, y si se fijan, hay una mejoría, ¿no? Hay una mejoría de acá a acá, ¿no? Y aún se puede mejorar, creo yo, esto, ¿no? Ok, vámonos a la parte de, seguimos en métodos. Estamos en área de estudio, ¿ya? Diseño de la investigación. Es decir, por ejemplo, aquí he enfatizado en cuántos puntos de muestreo, dónde se colocaron las muestras, qué ecosistemas se tomaron en cuenta, ¿no? Cuántas muestras se realizaron por cada ecosistema. Todo eso es parte del diseño. De qué tamaño era la parcela o el transecto que evalué, ¿no? Es decir, todo ello es parte del diseño. Después viene la toma de datos, ¿ya? Es decir, ¿qué datos he tomado? ¿Ya? Entonces aquí tengo que explicar, digamos, los datos que se han tomado en detalle. Por ejemplo, acá menciono, digamos, que se tomó en base a la clasificación de un autor, ¿no? Que se encontró, digamos, en la bibliografía, entonces se siguió esa metodología, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y después viene la parte de análisis de datos, ¿no? Aunque aquí ya lo mejoré en la otra versión, pero aquí entra, digamos, qué análisis hice, ¿no? Por ejemplo, desde análisis sencillos, ¿no? Como sacar porcentajes, análisis estadísticos, por ejemplo, de Mann-Whitney, son análisis no paramétricos, ¿no?
Después se hicieron acá regresiones logísticas binarias, ¿no? Entonces, ahí está. Son los análisis que se hicieron, ¿ya? Y luego ya viene, entonces fíjense, el formato es bien sencillo, ¿no? Entonces, el materiales y métodos tiene 4 secciones, área de estudio en este caso. En mi área, por ejemplo, muchas veces se coloca una sección más acá, que es especie estudiada o especies estudiadas, ¿no? Cuando tenemos especies en particular, digamos, que se están estudiando, ¿no? Se podría colocar algo así, digamos, si ustedes tienen algo en particular. Diseño de investigación, segunda parte, toma de datos y análisis de datos. Nada más. Y ya pasamos a resultados, ¿no? Entonces, los resultados, en este caso, yo lo tengo, ¿cómo se dice? En algunas secciones que están con subtítulos. O sea, los he ido agrupando por temas, digamos, ¿no? Entonces, aquí tengo un subtítulo, entonces de lo cual estoy hablando, ¿no? Pero esto es una explicación de mis cuadros y mis figuras, ¿ya? Entonces, aquí debería estar, digamos, de alguna manera citados también los cuadros y las figuras. Y no estoy viendo acá, pero quizás es algo que, bueno, en la otra versión ya está, digamos, ¿no? Entonces, tiene que estar citada. Aquí, por ejemplo, tabla 2, ¿no? Esta es la tabla 2, ¿no? Y en alguna parte tiene que estar la tabla 1. ¿Ya? Entonces, tiene que estar en base a mis tablas, en base a mis figuras, ¿no? Aquí también tabla 2, ¿no? Acá. Aquí debe ser otra tabla, y aquí sigue siendo tabla 2, ¿no? Esta es figura 3, ¿ya? Y así. Entonces, de alguna manera tengo que citar. Ahora vámonos a las tablas y las figuras. Entonces, aquí están las tablas. Bueno, esta es una primera tabla, ¿no? Tiene 2 secciones las tablas, ¿no? ¿Cómo se dice? El encabezamiento, que tiene que decir qué es lo que contiene la tabla, pero no tengo que describir nada, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la tabla? ¿No? En este caso, por ejemplo, datos de mortalidad, de sobrevivencia de árboles, ¿no? Y si hay algunas cosas que tengo que explicar, ¿ya? Entonces, fíjense, esto está más o menos comprimido, hay bastante información. Entonces, hay que saber hacer un poco una tabla, ¿no? De tal manera que entre la mayor cantidad de información en un espacio pequeño, ¿ya? Si vemos la otra tabla, esta por ejemplo, mire, tiene más información todavía, ¿no? Entonces, aquí, miren, aquí hay unos símbolos, ¿no? Símbolo, símbolo, símbolo. Ese símbolo tiene que estar explicado en alguna parte. Por ejemplo, acá está explicado, ¿no? Por ejemplo, el PIR quiere decir porcentaje de individuos con rebrote basal, ¿ya? Pero no voy a poner eso como título porque si no se me acaba la tabla, ¿verdad? Entonces lo he puesto como símbolo, pero en alguna parte tengo que explicar el símbolo. Y además, cuáles son las unidades de cada uno de ellos, ¿no? En ciencias naturales, por ejemplo, es muy importante que los nombres científicos de las plantas estén en escritas de manera itálica, ¿ya? Eso es como una norma, es una regla, digamos, ¿no? Entonces, si no está en itálica, entonces seguro que me van a observar, ¿no? Entonces, esta es una forma, digamos, de organizar. Realmente esto podrían ser fácilmente 4 tablas, ¿ya? Digamos, esta puede ser una tabla, esta otra, esta otra. Pero este está en una sola tabla, ¿no? Simplemente hay que organizar. Vámonos a las figuras. Bueno, esta es la que ya vimos. El mapa. Aquí hay un resultado, por ejemplo. ¿Ya? Fíjense, esta también es una figura compuesta. Esta en una tesis fácilmente tendrían que ser 4 figuras.
¿verdad? Pero aquí hay una sola figura. Entonces se llaman figuras compuestas, ¿no? Entonces aquí es importante, por ejemplo, que cada una de las figuras tengan el mismo tamaño, estén alineados tanto horizontalmente como verticalmente, tengan el mismo tamaño de letras, es decir, cuidar todo eso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren, con esto, ¿qué es lo que piensan que he hecho yo acá? Cuando tengo este, este título para la leyenda, ¿qué es lo que hice? ¿Alguien tiene alguna idea? Ha utilizado el mismo formato para todos. Ya, ok. Pero aquí hay una cosa importante, ¿ya? Por ejemplo, normalmente, fíjense, si yo hago esta figura, aquí me va a aparecer un eje, ¿no? Un nombre del eje. Y si yo hago esta otra figura, también me va a aparecer acá. Y si yo hago acá, también aquí me va a aparecer y aquí también en esta otra. Entonces, a veces cometemos el error de que esos nombres de los ejes se mantengan. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo, estamos redundando, ¿ya? Y entonces, en este tipo de figuras, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar la redundancia. Entonces, aquí solamente he puesto acá y se sobreentiende que las unidades son para todos lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Y lo mismo acá, ¿ya? Entonces, o sea, el mensaje aquí es tratar de evitar la redundancia, ¿ya? Traten de que haya repeticiones de términos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no he podido quitar, ¿no? Porque si se fijan, esto de acá está igual que esto, está igual que esto y está igual que esto, ¿ya? Aquí hay cierta redundancia, pero no he podido evitar, porque si quito acá, como que se va a perder la información. Entonces lo he dejado ahí. A ver, vamos, igualmente en las figuras, normalmente la descripción de las figuras, o sea, ¿cómo se dice? La explicación de la figura tiene que estar en la parte inferior, ¿ya? Y de los cuadros tiene que estar en la parte superior, ¿ya? Esta parte de acá, el encabezamiento. ¿Ya? Y tiene que tener igualmente los detalles, toda la información que me ayude a entender lo que está aquí, lo que están en las figuras. Y si se fijan también, esto está en blanco y negro, ¿ya? Es decir, lo más sencillo posible, pero está en blanco y negro, no está a colores, no está tridimensional, ¿ya? En artículos científicos casi no se ven, digamos, lo tridimensional o lo bonito, como decía hace rato, ¿ya? Tiene que ser lo más sencillo posible, ¿ya? Pero que sea entendible. Bueno, ahora, digamos, poco a poco, como ya casi todo se maneja también de manera en línea, y ya casi no se imprime, digamos, poco a poco está cambiando también esto, ¿no? Porque ya aparecen colores y demás, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de manejar, digamos, escala de grises? Era básicamente, digamos, si yo imprimo este documento, este artículo, entonces lo que se imprime normalmente es en blanco y negro, ¿no? Entonces, si yo tengo en colores, a veces, por decir, el azul se confunde con el rojo. Entonces, no me va a aparecer la diferencia, ¿no? Entonces, esa era un poco la finalidad, pero se sigue manteniendo en muchas revistas. Entonces, pero ya se ven en algunos casos, digamos, figuras, digamos, con algo de color, ¿ya? Con algo de color. También hay a veces algunas fotografías que se muestran, y eso obviamente tiene que estar de color. Pero antes también era en blanco y negro, ¿no? La fotografía. En este caso, por ejemplo, sí está a color, pero bueno, este no es lo más, aquí les voy a mostrar la nueva versión. Acá. Por ejemplo, esto ya está
Está para la nueva versión de mi documento, ¿ya? Está en este formato, ¿no? Ya está en blanco y negro. Se tiene que tener claridad, digamos, en la simbología, ¿no? De tal manera que no se confundan estas líneas, ¿no? Entonces, hay que tener esos cuidados, hay que ver el tamaño de las letras y demás cosas, ¿no? Por ejemplo, es la figura 3, esta es la figura 4, ¿ya? De ese documento en la versión en inglés. Entonces, igual, ¿no? Y se mantiene la simbología para estos ecosistemas, es la misma simbología que la anterior figura, ¿ya? Hasta eso hay que tener cuidado. Ok, entonces estamos, ¿dónde está mi documento? Acá. ¿Y dónde está lo otro? ¿Qué pasa con mi referencia? Ah, ya, es que está en lo último. La referencia está más arriba. Bueno, aquí, digamos, estábamos en resultados. Ok. Y ya pasamos a la parte de discusión. Igual están en sus capítulos, digamos, de acuerdo a la temática, he ido organizando un poco, ya, la parte de discusión. Y como ven acá, ya entra bibliografía, ¿no? Estas son las citas, ¿no? Que apoyan o contradicen a lo que quizás encontré, digamos, ¿no? En algunos casos va a haber mucho más citas bibliográficas, ¿no? En otros casos no tanto, porque quizás es una discusión solamente de mis resultados, no tiene mucho que ver con comparar, digamos, con otros estudios, ¿no? Entonces, también depende mucho de la cantidad de información que hay, ¿no? Ahí también ahora realmente, la información está disponible, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas ventajas realmente, ¿no? Podemos encontrar de manera gratuita toda la información que querramos, ¿no? Hay bastante información en la página web. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, buenas tardes, muchas gracias, Bonifacio, por tu información. Eh, ¿Cómo recomiendas colocar imágenes? ¿Podemos poner en el texto, en materiales, métodos, en resultados, o tú crees que es más conveniente en anexos solo? Bueno, porque en el caso de nosotros que hacemos trabajo con cultivo in vitro, a mí personalmente me gusta poner en el mismo documento la imagen y no llevar todo anexo, como que sea para más fácil ver la información. Pero, ¿qué nos dicen las normas? Bueno, en un documento científico eh, se trata de evitar anexos, ¿ya? Tratemos siempre de evitar anexos. Yo por lo menos trato de evitar, ¿no? O sea, casi que no tengo anexos, ¿no? ¿Por qué? Porque los anexos básicamente son casi como basura, ¿no? Además que ya nadie lo mira, ¿no? Entonces, si es una fotografía, digamos, que es muy importante, ¿no? Y que está mostrando algo que, digamos, de mi hallazgo, de mis resultados, hay que ponerlo en resultados, o sea, en el texto, en el documento, ¿ya? Pero hay que saber seleccionar, ¿no? Porque no es solamente poner, ¿no? O sea, tiene que ser, digamos, algo seleccionado, además bien tomada, digamos, la fotografía, de buena calidad y demás, porque además nos exigen eso, ¿no? La calidad es muy importante. Entonces, tiene que estar bien seleccionado, ¿no? Entonces, tratar de evitar, digamos, los anexos, ¿no? En un documento científico. ¿Ok? Entonces, Sí, gracias, Boni, muchísimas gracias. ok.
Gracias a ti. Bueno, entonces ahí estamos en la parte de discusión. Como ven, digamos, la discusión en este caso, digamos, es nomás amplia, ¿no? Son varias páginas, ¿no? Y hay mucha información. Y aquí, si ustedes ven acá, miren, algo que quería, no sé si ustedes manejan, pero, por ejemplo, cuando yo pongo acá en la cita, se selecciona, ¿no? De color gris, ¿no? En realidad eso significa que está siendo vinculada la bibliografía que está al final del documento de manera automática. O sea, estas citas lo he hecho de manera automática, no está escrito de manera manual. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, por decir, solamente les voy a dar un pequeño ejemplo acá. Esta, por ejemplo, es una base de datos que yo tengo de EndNote. Entonces, supongamos que quiero citar esta referencia, ¿ya? Entonces voy a seleccionar y voy a ir acá y bueno, el programa está sincronizado con el programa Word, entonces voy a citar, ¿ya? Entonces, y aparece ya la citación acá de Cochrane 2003. Y automáticamente me va a aparecer al final, en la referencia bibliográfica, la referencia de esta citación. ¿Ya? Así están elaborados todos los documentos acá, miren. ¿Ya? No son hechos manualmente. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, es una ventaja poder manejar estos programas. Porque facilitan el trabajo. Yo ya, digamos, en otras palabras, me olvido, digamos, de a ver cómo va a ser mi cita, o va a ser con coma, va a ser con punto, va a ser con espacio, cómo se va a hacer mis referencias bibliográficas, qué características va a tener. No, yo simplemente entro ahí a ver qué formato, depende de la revista y demás, y si no hay la revista, yo puedo elaborar el formato y listo, ¿no? Y entonces lo hago muy rápido, ¿no? Entonces ya me concentro realmente en el trabajo, ¿no? O sea, en lo que debería concentrarme, y no me concentro en la bibliografía, digamos. Marisela. Profesor, al respecto de los gestores bibliográficos, veo yo en su pantalla que también está instalado el Zotero. Sí. Bueno, en algún curso trabajamos con el gestor bibliográfico del propio Word. Entonces, ¿usted recomienda el EndNote para hacer nuestra bibliografía? ¿Tiene alguna ventaja sobre las demás? Bueno, la verdad, yo he estado explorando desde hace mucho tiempo diferentes gestores bibliográficos y he revisado, por ejemplo, Mendeley, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. También he revisado un poco Zotero. Les cuento que no me han convencido. No me han convencido. El que sí me ha convencido es EndNote. Quizás es porque Muy lo bien. manejo desde hace mucho tiempo. Ya, como les digo, yo lo manejo esto desde el año 1998. ¿Ya? Entonces, es más, yo lo pago. O sea, el programa hay que pagarlo, ¿no? Así es. Entonces, cada cierto tiempo lo compro porque ya lo conozco, digamos, pero obviamente, como les digo, he revisado los otros y a veces el costo me decía, bueno, ¿por qué no me dedico a los otros que son gratuitos? He tratado, pero no es lo mismo. El EndNote tiene muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de poder hacer los formatos para, qué sé yo, revistas que no están, yo lo puedo hacer muy fácilmente en EndNote. Y Muy bien, obviamente hay gracias. muchas revistas que ya están, tienen su formato incorporado. Por lo menos hay 5.000 revistas científicas, ¿no? Y entonces eso facilita. Hay otras ventajas más que, digamos, que me han hecho que pueda inclinarme más por este programa, ¿no? Muy bien, gracias. Es cuestión, creo yo, es cuestión, digamos, de que cada uno conozca los diferentes programas. Por ejemplo, Mendeley
una de las ventajas que tiene es que yo, digamos, jalo el PDF y del PDF puedo poner las partes, digamos, de las referencias, ¿no? Pero ahora, digamos, tampoco eso es problema, porque, digamos, cada revista científica ya tiene, y puedo bajar automáticamente las referencias y armar acumular en el gestor bibliográfico, ¿no? Y casi todos tienen lo mismo, casi todos, ¿no? Entonces, no hay mucho problema, ¿no? Ok, entonces yo creo que el uso de estas herramientas es muy importante, ¿no? Tenemos que, si no lo estamos haciendo, tenemos que aprender a hacerlo. Ayuda muchísimo en poder acelerar, digamos, en la escritura de un documento. Bueno, ahora la meta es trabajar en un trabajo para la exposiencia, ¿no? Pero eso, la idea es que podamos publicarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, quizás alguno dice, yo sé que hay varios de ustedes ya tienen mucha experiencia en la publicación, pero probablemente hay algunos que por ahí van a empezar. Y es un poco complicado, ¿no? Pero se puede, o sea, todos hemos pasado por esa primera experiencia y al inicio es un poco complicado. Entonces, quizás no tenemos que aspirar a una revista, digamos, de alto nivel, con una revista, digamos, nacional, ¿no? Científica. Hay muchas revistas en nuestras áreas, en todas las áreas, creo yo. Entonces, aspiremos por lo más bajo y ahí vamos adquiriendo experiencia y entonces vamos subiendo de nivel, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma. No aspiremos a una cosa grande porque no lo vamos a lograr, porque hay muchas exigencias. Por ejemplo, este artículo que estoy por publicar, lo presenté en julio, no, en junio. En junio de este año, me mandaron las correcciones, me aceptaron, pero con revisiones mayores en el mes de agosto. Y acabo de enviar las correcciones, ojalá puedan aceptarme. He tenido que trabajar mucho, he tenido que apoyarme con alguien de habla inglesa, porque obviamente, como todo latino, es como un gringo, ¿no? Cuando viene el gringo de acá, por más que esté 20 años, siempre va a hablar chuto. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Por más que hayamos estudiado allá, lo que sea, no vamos a poder hacerlo de manera perfecta, como se quiere en una revista científica. Entonces, necesariamente tiene que revisarse, tiene que ser revisado por una persona, digamos, del lugar, ¿no? Que hable inglés perfectamente. Entonces, había que mandar a una persona, a la otra persona. O sea, es un trabajito realmente, ¿no? Pero al final se siente, ¿no? La satisfacción, digamos, ¿no? De cada publicación hay una satisfacción. Entonces, yo creo que hay que seguir adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, y aquí está la conclusión. Miren, son solamente dos párrafos. Marisela, ¿quería hablar algo o ya cortó? Perdón, profesor, con relación a la persona que hace la revisión de su artículo, ¿son pares evaluadores no de la revista o son los que usted busca como un apoyo, una asesoría? En realidad son los dos tipos, ¿no? Antes de enviar, digamos, a la revista donde uno quiere publicar, es muy conveniente mandar a algunos amigos, se puede decir, para que lo ayuden a revisar, ¿no? Entonces, se puede mandar a 2, 3 personas y ellos lo miran, y hacen las observaciones, porque muchas veces lo que nosotros hacemos está a la perfección y no vemos errores. Entonces los otros lo van a ver y van a preguntar, ¿y esto por qué? Y no sé qué. Entonces ya empiezo a hacer las correcciones con estos revisores internos, ¿no? Y cuando ya uno manda a una revista, entonces la revista va a asignar los pares revisores, ¿no? Y muchas veces no lo sabemos. En algunos casos hay pares revisores también que la misma revista sugiere. Por ejemplo, en mi caso, me sugirieron 4 nombres, ¿ya? Pero de los 4 nombres ellos escogen 2.
pero algo que en este caso yo hice fue buscar a los, más o menos a los top de mi área, ¿no? Porque en realidad esa es la forma, ¿no? O sea, ¿para qué voy a buscar, digamos, aquellos que quizás, no sé, no me van a hacer ninguna revisión si lo que yo quiero es mejorar, ¿no? Entonces busqué a 2 personas de Brasil, uno de Australia, ni los conozco siquiera, ¿no? Pero es simplemente por referencia, o sea, por las publicaciones que ellos hicieron. Entonces encontré los correos electrónicos y demás, entonces mandé eso, ¿no? Entonces, y uno de los Estados Unidos. Entonces, lo hice de esa manera, ¿no? Y realmente, lo que sí me gustó fue que ellos, les gustó ¿cómo se dice? El artículo. Pero obviamente me dijeron, pero tu inglés está malo, ¿no? Entonces, ya, pero eso es fácil de corregir, ¿no? Quería hablar, Marcela. Gracias. Buenas tardes. Muy interesante la disertación, las explicaciones que nos está dando Licen. Mi duda y mi curiosidad más que todo es respecto al artículo que usted nos estaba mostrando. ¿Es parte de un trabajo de alguna tesis doctoral que usted está haciendo? Porque normalmente piden como requisito publicar artículos, o tal vez para alguna fundación, algún proyecto que usted ha concursado. Esa es más que todo mi curiosidad, porque normalmente los trabajos investigativos se hacen con respaldo de alguna institución, o tal vez para la Gabriel René Moreno. Eso sería uno. Y dos, la revista en la que va a publicar es indexada, porque estuve la vez pasada revisando y, por ejemplo, en la Gabriel no contamos con muchas revistas indexadas. Creo que Económicas tiene 2 que son indexadas, y después no pude encontrar más referencias al respecto. Esas serían mis 2 preguntas. Gracias. Gracias a Marcela. Bueno, en realidad el trabajo es simplemente un trabajo de investigación. Ya yo mi doctorado lo hice en el 2006, terminé en el 2006. Es un tema que estoy haciendo debido como ustedes han visto, asociado a los incendios forestales que ocurrió en el año 2019. Entonces, mi interés fue hacer una investigación sobre eso. Y mi respaldo, pues, es la universidad, ¿no? Entonces, pero alguna parte de estos trabajos hemos hecho con el apoyo de una fundación, la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano. Ahí conseguía, bueno, ellos otorgaron algunas becas a unos estudiantes que son justamente los coautores, y con ellos hemos hecho, digamos, en forma conjunta el trabajo de campo y demás cosas. Yo tenía ya una parte avanzada, entonces se hizo de esa manera, ¿no? El trabajo de campo abarcó más o menos 2 años, año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, pero ese es, ¿no? Y en cuanto a si es indexada o no, bueno, esta revista, la que estoy presentando, es una revista indexada y está en el sistema Scopus, por si acaso, ¿ya? Entonces, por eso un poco difícil, ¿no? Pero es posible, ¿no? O sea, estoy apuntando a ello. Estoy apuntando a ello. Entonces, bueno, tengo un poco de experiencia en publicaciones. Por lo menos tengo unas 50 publicaciones en diferentes revistas nacionales e internacionales. Entonces, eso, digamos, me ayudó a que, bueno, hay que seguir haciéndolo de esa manera, ¿no? Porque, bueno, queremos mejorar el estatus también de la universidad, y esa es la forma, ¿no? Álvaro, ¿tenía la palabra? Gracias, doctor. Acerca de, usted mencionaba de las tablas o los cuadros, ¿cuál es la diferencia en ese caso, o si está permitido utilizar los cuadros o las tablas en anexo, o es indistinto? ¿Y cuál es la diferencia básicamente que lo consideramos y la aplicación más práctica o representativa para publicar un artículo científico? Sí, bueno, en realidad tabla o cuadro es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, solo que a veces en algunas revistas dicen tabla y en otras revistas dicen cuadro, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo, y las tablas o los cuadros deben estar en la parte central del documento, ¿ya?
Si bien, digamos, como este es un manuscrito, ya este es considerado como un manuscrito, está en la parte final, digamos, pero realmente esta tabla debe ir después de haberse citado la primera vez en el documento. ¿Ya? O sea, en otras palabras, más o menos, ya si va a ser publicado, digamos, tiene que estar más o menos en la, aquí hay una citación, ojalá que esté citado. No sé, por ahí está. Figura 1, debe estar en el resultado. Por aquí debería estar, ¿ya? Ya sea, si está citado acá por decir, ¿no? Si lo tengo acá, no sé por qué no lo tengo en la citación, pero debería estar así, digamos. Entonces, como ha sido citado por primera vez acá, entonces ya en el documento debería estar en la siguiente página, o sea, debería estar acá, impreso, o cerca de la primera citación, ¿ya? Los anexos, obviamente, digamos, puedo hacer una tabla, puedo hacer una figura o fotos, digamos, ¿no? Pero son anexos, ¿ya? Digamos, es como información complementaria, básicamente. Pero las tablas o las figuras son parte central del documento. Tienen que estar en la parte central. ¿Ok? Gracias, doctor. Perfecto. No sé si hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya más o Sí, menos por he ido. favor. Sí, Buenas tardes, doctor. Disculpe, quisiera hacerle dos preguntas. La primera es si usted pudiera compartirnos algún artículo científico publicado por su autoría para poder estudiarlo, analizarlo y tener una referencia más detallada sobre cómo podemos nosotros guiarnos, debido a que hace un tiempo atrás la UNSA también hizo un ciclo de conferencias y talleres sobre artículos científicos, en las cuales también pudimos tener algunos artículos sobre panelistas y estudios sociales científicos, y, y así poder complementar un poco más el conocimiento, por favor. ya. Bueno, si La ustedes, siguiente, la ya. siguiente consulta, doctor, discúlpeme, es si usted pudiera recomendarnos alguna aplicación o página que nos pudiera colaborar luego para que nos haga una evaluación sobre plagios. Porque tengo entendido que hay páginas que vos podés subir directamente tus artículos Ya. o tesis o investigaciones, y estas páginas con un cobro mínimo te hacen un análisis de porcentaje de plagios y te hacen también correcciones de algunas citaciones o justificaciones. Perfecto. Vamos a empezar entonces con la segunda parte. Aplicaciones o programas de plagio, no conozco, les cuento. Pero, ¿saben qué? Esa es una de las cosas que siempre trabajo con mis estudiantes. O sea, es algo que tenemos que evitar, ¿no? Ustedes saben que el plagio es prácticamente igual a robar información, ¿no? Entonces, pero ¿cómo evitamos el plagio cuando estamos escribiendo, ¿no? Simplemente, no, en primer lugar, no tenemos que hacer copiar y pegar lo que está en algún documento, ¿ya? La forma es simplemente, por ejemplo, si estoy haciendo la discusión, ¿no? Porque en la discusión podría hacer algún tipo de plagio, yo lo que hago es armar un mapa mental, ¿ya? De las temáticas, ¿no? De una temática, digamos. Entonces, en la parte central está, pues, ¿no? Lo que voy a hablar de lo general, digamos, y después los temas secundarios, los detalles de los temas secundarios, y en base a eso voy elaborando mis párrafos, ¿ya? Así es como aprendí, pero obviamente eso no tomé cursos, nada, simplemente fue a través de libros y demás, y a través de metas también que dije, bueno, yo no puedo estar en eso. Entonces, esa es la forma de poder, digamos, evitar el plagio. Simplemente Porque evitar copiar y pegar párrafos, oraciones, qué sé yo.
Las oraciones tienen que Porque ser le propias. comento, doctor, que a veces uno estudia mucho o investiga mucho o lee muchos temas referenciales para poder desarrollar tu artículo. En Ujú. la redacción, a veces uno inconscientemente tal vez se expresa de manera más explícita, acumulando todo lo que has leído. Y sin darte cuenta estás como que, aunque sea una oración, copiándola de similar manera. Y eso, tengo entendido que habían dos aplicaciones que te hacen un análisis sobre porcentajes de plagio para que vos puedas reemplazar cierta narrativa en la redacción. Ya, como les digo, no, la verdad que no tengo experiencia en revisar por lo menos mis documentos, digamos, con estos programas, ¿no? Y no he tenido, digamos, observaciones, ¿no? Pero sí sé que hay, por ejemplo, para evaluar, digamos, a un estudiante, qué sé yo, si cometió un plagio o no, bueno, hay programas, pero también cuando uno lee un documento, fácilmente se sabe si es un plagio o no, porque, porque digamos, en mis estudiantes, por ejemplo, si está mal escrito, ese es de ellos. Pero si está bien escrito, digamos, continuamente, ya eso no es de ellos, ¿no? Eso viene de otra parte. Entonces, es muy fácil, ¿no? Pero en mi caso, digamos, trato de utilizar mis palabras, trato de tener mi propio estilo de escribir y demás, ¿no? Y en relación a los artículos, bueno, puedo mandarle una lista, digamos, pero quizás lo más fácil puede ser, váyase a Google Scholar y ponga mi nombre, por favor, Bonifacio Mostacedo, y ahí van a salir varias publicaciones. Bueno, en los últimos años no he sacado tanto porque me dedicaba un poco en la parte administrativa de la universidad, pero sí hay varias cositas, digamos, ¿no? Pero sí hace algún tiempo hemos estado publicando muchísimas publicaciones. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, doctor, muy buenas tardes. Me gustaría retomar el tema de las tablas. ¿Ya? Suponiendo que nosotros presentamos a una revista y la revista entre los requisitos dice un formato de tabla, ¿cómo es? El tamaño de letra 12, Arial 12. ¿Qué se hace con las tablas? Las tablas con ese tamaño de letra como que se dispersan mucho. ¿Es permitido disminuir en qué proporción o tiene que necesariamente tener el mismo número de lo que exige la revista en cuanto a la teoría, al texto? Si exige, digamos, un tamaño, bueno, hay que cumplirlo, ¿no? Esa es una de las cosas que, digamos, para tener éxito. O sea, si a uno le piden que tiene que ser de esa manera, uno tiene que hacerlo. ¿Ya? Si no hay mucha exigencia, entonces hay un poco más de margen, ¿no? Por ejemplo, estos cuadros, creo que están permítame mostrarles otro documento. ¿Dónde está? Ya, por ejemplo, esta es la versión en inglés, ¿ya? Entonces, aquí, miren, esta tabla es mucho más grande. ¿Ha visto? Está con el mismo tamaño de letra. Ya, entonces, a mí me han pedido de esa manera, entonces hay que hacerlo de esa manera. Ya, es más, quieren que entre las líneas haya cierta distancia y cierto espacio. Entonces, tengo que hacerlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, algo parecido, ¿no? Y es más, ya no está en una página, sino está en 2 páginas, ¿no? Pero ellos se van a encargar de poder, digamos, ya de formatearlo para que sea publicable, para que sea publicado, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir con lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, Perfecto, gracias. sí. Ok, no sé si hay más preguntas, pero cualquier cosa estamos para apoyar. Si hay algo en el proceso, digamos, de que ustedes están escribiendo, habemos un grupo de profesores que estamos apoyando a que la exposiencia pues tenga un poco más de nivel, ¿no?
Entonces, estoy dispuesto a apoyarlos de manera individual, si ustedes gustan. Alguna consulta, no sé si voy a tener tiempo para revisar documentos, pero si hay alguno que quiera enviarme, también puedo echarle una mirada rápida, ¿no? Para decirle, bueno, quizá hay que mejorar esto, qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que sería eso por ahora. Una Agradecerles pregunta. por Una pregunta. Hola. Sí. En la Adelante. parte de discusión que estaba explicando, doctor Mostacedo, para hacer, digamos, la parte de discusión, hay que utilizar las citas que uno ha utilizado en marco teórico, ¿no? Sí, así es. Hay que retomar, digamos, lo que uno planteó quizás al inicio. Se puede retomar, pero también se puede ampliar, ¿no? Se puede Ampliar. ampliar Ya. mucho más, ¿no? Así es. Ujú. Perfecto. Entonces, eso sería, ¿no? Muchísimas gracias, entonces, por estar acá, por las preguntas también. Entonces, esperamos que todos ustedes, todos nosotros podamos presentar algún trabajo que estamos haciendo en la Expociencia y bueno, podamos darle nivel, ¿no? a la universidad. Gracias, doctor Mostacedo. Le agradecemos por compartir su conocimiento y por la excelente presentación.